En esta presentación haremos una breve introducción a la aplicación del modelo de pequeñas señales en el análisis de amplificadores usando transistores BJT. En el primer ejemplo tenemos un amplificador emisor común. Se llama emisor común porque el emisor forma parte de las trayectorias de entrada como de salida. La magnitud de salida es la corriente de colector y la magnitud de entrada es la tensión base emisor. En este caso, pues la ganancia del amplificador es la relación entre los valores de pequeña señal de ambas magnitudes. Y hablamos de un amplificador de transconductancia. La corriente de colector, que se puede representar con el modelo exponencial de esta manera, en donde la tensión base emisor pues, es el valor instantáneo total, que aquí se muestra desplegado en sus componentes de pequeña señal y de DC. Usando propiedades de exponenciales se puede reescribir como este producto entre tres factores y reconocemos que el producto de los primeros dos factores es la corriente de colector en DC, mientras que el tercer factor lo podemos reescribir ocupando esta propiedad de los exponenciales. En los casos en que x es mucho menor que 1, lo cual nos permite escribir el término exponencial que contiene la componente de pequeñas señales de esta forma. Y esto resulta válido tomando en cuenta que Vt son 25 milivoltios. Esto es válido para valores de base emisor menores a 10 milivoltios. Así las cosas, la corriente instantánea de colector se puede escribir ocupando el desarrollo anterior. Esta es una expresión simplificada, válida pues solo con la restricción que ya definimos en la lámina anterior. Y la corriente instantánea total de colector se puede escribir como la suma de las dos componentes, DC y pequeñas señales, en donde la componente de pequeñas señales pues se puede escribir de esta forma y reagrupar de manera que se evidencie un factor de proporcionalidad entre las dos componentes de pequeña señal, entre corriente de colector y la tensión base emisor. Y a ese factor de proporcionalidad que representamos como Gm y que es igual a IC entre Vt, le denominamos la transconductancia del amplificador. Físicamente, la transconductancia representa la pendiente de la característica corriente de colector contra tensión base emisor en el punto de operación. De manera que si el punto de operación es elevado, la pendiente es relativamente elevada y la transconductancia es grande. Mientras que en este punto de operación en el que se ha escogido de manera que la pendiente sea menor, pues la IC es pequeña, el punto de operación es pequeño y la pendiente también es pequeña y por lo tanto la transconductancia es pequeña. El otro parámetro del modelo en pequeñas señales es Rp, la resistencia que aparece entre base y emisor en el modelo que llamamos el modelo híbrido pi. Y podemos desarrollar una expresión para la corriente de base que es IC entre beta, siendo IC Gm por BBE entre beta. ¿Ya? De manera que Rp es la relación entre la tensión base emisor y la corriente de base. ¿Ya? Y si desarrollamos pues, la expresión que recién hemos obtenido para IB,
podemos despejar Rπ como beta entre Gm. Se puede demostrar también que Rπ se puede calcular como Bt entre Ib. Es decir, usando cualquiera de las dos expresiones, deberíamos de alcanzar el mismo resultado. Sin embargo, lo más frecuente será que utilicemos esta expresión por el orden en que se hacen los cálculos cuando se analiza pues, un circuito amplificador. Este es el modelo híbrido pi, el cual todavía incompleto y que usaremos ampliamente en los cursos de electrónica. En esta lámina aparece el modelo ya completo con RO, que se define como aproximadamente la relación entre el cociente entre la tensión Early y la corriente de colector en el punto de operación. De los cálculos que ya conocemos de la unidad anterior, pues sabemos que RO es función del punto de operación, mientras que BA es una propiedad del transistor. Este modelo completo en pequeñas señales se usará casi siempre, exceptuando los casos en los que RO complica excesivamente el análisis. En esos casos, el enunciado del ejemplo del problema indicará de manera clara que RO no debería ser usado. De no ser así, pues RO debe de incluirse en el análisis. Un ejemplo para aplicar todo lo que hemos desarrollado previamente es este circuito emisor común que aparece en la figura. El análisis consta de 3 pasos. En primer lugar, hay que calcular el punto de operación, es decir, calcular los valores en DC de las corrientes y las tensiones en el transistor. El segundo paso es que con usar el modelo híbrido pi, pero para usar el modelo híbrido pi debemos contar con parámetros en pequeñas señales, los cuales se obtienen del paso 1. Finalmente, un análisis completo debería de permitir obtener la solución final como la suma de las componentes DC y AC. Generalmente esto se pide para el nodo de salida. En primer lugar, pues que la salida, evitar que la salida involuntariamente por un mal diseño crezca tanto que llegue hasta la alimentación, en este caso 5 voltios, o que baje tanto y que saque al transistor del modo activo. Ese es el objetivo de este tercer paso. Aquí vemos el primer paso a la izquierda, es el circuito equivalente en DC. Puesto que la fuente de señal aparece sola, no hay resistencia y además no hay ninguna componente DC, entonces en DC lo que es la señal se hace cero y pues la fuente se comporta como un corto. Eso es lo que tenemos acá. Además, este condensador es una impedancia infinita en DC. Entonces el condensador desaparece. Y el circuito en DC es este, ¿no? Y este es similar a algunos ejemplos que ya hemos estudiado en la unidad anterior. Entonces vean, a partir de este circuito es un proceso relativamente simple. Obtener los valores de corriente que viene dado, vean, por la diferencia de tensión en extremos de esta resistencia, la corriente del emisor, 2.15 miliamperios, y además la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor, puesto que beta vale 100 para este transistor, alfa vale 0.99, por lo tanto la corriente de colector es un 1% menor que la corriente de emisor. La tensión de colector es la tensión de alimentación menos la caída en esta resistencia. Y obtenemos este valor.
Con esto ya tenemos todos los insumos para calcular los valores de los parámetros de pequeñas señales del transistor. Hemos dibujado este circuito para evidenciar, vean, el emisor está aterrizado en pequeñas señales, y es que el valor de este condensador se selecciona de tal manera que en las frecuencias que vamos a utilizar, si la capacitancia es de un valor grande, vean, aquí dice infinito, entonces la reactancia capacitiva de esas frecuencias, imaginémonos que son frecuencias de audio, 1 kHz. Entonces, en esa frecuencia, esta capacitancia debería ser un cortocircuito. Y el emisor, pues, queda aterrizado. Aquí está. Entonces, este es el modelo completo en pequeñas señales. Aquí se muestra, digamos, los cálculos de DC en esta parte y los cálculos de los parámetros de pequeñas señales, GM, RPi y RO, en esta parte de abajo. Aquí falta un signo igual. Las unidades preferidas, pues en electrónica, son miliamperios, voltios, para la transconductancia miliamperios por voltio, para la resistencia kiloohms. El modelo de pequeñas señales final con los valores obtenidos pues aparece acá. Aquí lo único que falta es la tierra. Con los valores calculados y viendo físicamente en el circuito de salida, la tensión de salida es impulsada por esta corriente. Por la dirección en que aparece esta fuente dependiente, pues es la razón de este signo negativo, ¿no? Luego despejamos para la ganancia, que es BO entre BS, y con los valores obtenidos, pues esto nos da menos 84.6 voltios sobre voltio, y el signo menos significa un desfase de 180 grados. La solución completa pues sería una componente DC, que en este caso es 2.87 voltios, y una componente AC, que en este caso es menos 84.6 veces la tensión de la fuente. Para ilustrar aún más este ejemplo, y sobre todo el paso 3, supongamos que la fuente de señal es esta, es decir, una señal sinusoidal, mal dibujada en este caso, con una amplitud de 10 milivoltios, y vean la escala, hasta aquí hay 2.5 milisegundos, que esto es a 1 kHz. Entonces esta es la entrada, BS, y la salida, que es la tensión en el nodo de colector, tiene un valor de C, vean, es el promedio, de 2.87 voltios, y la amplitud de estas excursiones es de 84.6 veces el valor de la fuente, de la tensión de la fuente, es decir, 846 milivoltios, hacia arriba y hacia abajo. Si el amplificador está bien diseñado, pues estas excursiones son iguales. Otro cuidado es garantizar que la excursión máxima no alcance el valor de la alimentación, que en este caso son 5 voltios, vemos que no lo alcanzaría. Y la excursión negativa no alcance, bueno, no saque del modo activo al transistor. Tampoco se da eso en este caso porque el transistor, la tensión de emisor es menos 0.7 más 0.3 es menos 0.4, quiere decir que el valor para sacar
del modo activo al transistor, la tensión en el colector debería de bajar de menos 0.4 voltios. Y ese no es el caso. Muy bien, con este pequeño ejemplo ilustramos pues la aplicación del modelo de pequeñas señales. En las siguientes presentaciones pues analizaremos y aplicaremos ya de manera general el modelo de pequeñas señales, los modelos de pequeñas señales, porque ahora hemos visto solo el híbrido pi. Hay otro modelo igualmente válido y practicaremos para distinguir cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro.